Hola, buenas noches, ¿ya me escuchan? Estamos probando, denme 2 minutitos para estar probando nada más el audio. Bien, ok, pues ya se escucha, parece que ya está todo listo. Eh, pues bueno, buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión síncrona de semana 1 de nuestro módulo 9. Me presento con ustedes, soy su facilitador Jesús Eduardo Román Sánchez. Es un gusto poder estar con ustedes en esta nueva aventura que es módulo 9. Bueno, como ustedes ya saben, pues ya han sido asignados a distintos bloques. En esta ocasión, pues ustedes son asignados a bloque A y están iniciando ya su módulo 9. Prácticamente están a casi la mitad de la de su transcurso o de lo que dura prepa en línea CEP. Les comento, para mí es una gran satisfacción poder seguir contribuyendo para que ustedes logren sus objetivos de concluir con éxito su bachillerato en línea. Además de que pues también les digo que ustedes se deben de sentir orgullosos de pertenecer a esta modalidad de estudio titulada Prepa en línea CEP, la más importante de no solo de nuestro país, sino puedo decirlo de América Latina con esta innovación de un bachillerato en línea, ¿no? Hay otras escuelas, instituciones públicas y privadas que de alguna manera manejan también el bachillerato a distancia, pero no con la magnitud y la proyección que Prepa en línea CEP tiene, y sobre todo con estos contenidos que vamos teniendo en cada uno de nuestros módulos. Este módulo 9 tiene que ver con cuestiones prácticamente de manera concreta acerca de la historia de nuestro país desde la época prehispánica hasta nuestra actualidad, cómo hemos ido evolucionando como sociedad mexicana contemporánea y prehispánica, ¿no? Desde luego. Les comento, esta sesión tenía pensado hacerla en el software de Zoom, pero Zoom tiene algunos detallitos que hace que cuando estés grabando en ocasiones se caiga la plataforma. Entonces decidí hacerlo por otro medio, por el software de OBS, para que se grabe la sesión, y terminando esta yo les mandaré la liga por YouTube para que ustedes puedan checar los puntos más importantes que vamos a tener en esta sesión síncrona y que vamos a estar manejando en esta primer semana. Pues bueno, yo creo que ustedes ya están familiarizados con el manejo de la plataforma que en cada uno de nuestros módulos vamos teniendo. Para iniciar vamos a tener a atender más bien, perdón, los puntos generales que vamos a estar teniendo en el transcurso de las 4 semanas que va a durar nuestro módulo. Como primer punto importante les comento mis horarios. Procuro estar conectado en un horario por lo regular entre 3 a 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. En ese transcurso de horario estoy checando todo lo que ustedes me van mandando, si tienen alguna duda, algún comentario, todo ese tipo de cuestiones. Entonces mis horarios son esos, de lunes a domingo, incluso de 4 de la tarde, vamos a ponerlo así, a 10 de la noche. Sábados y domingos puedo ser intermitente, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, y domingos igual, ¿no? Entonces no se preocupen si ustedes me mandan algún mensaje entre sábado y domingo, con mucho gusto lo atiendo para que ustedes ahí puedan checar prácticamente todo lo que estamos todo lo que vamos a realizar en el transcurso de la semana.
había una pequeña falla de audio, ya está corregido, creo que ya se está escuchando mejor. Yo espero que me hayan escuchado los primeros puntos que mencioné, que prácticamente es la presentación y el punto principal o el primer punto importante, ¿no? El horario, que es de 4 de la tarde a 10 de la noche aproximadamente. En ese lapso estoy conectado a plataforma. Segundo punto importante de manera general, si tienen alguna duda acerca de las actividades integradoras, de los foros, de todo lo que ustedes puedan generar alguna cuestión de carácter académico, la recomendación es que me manden el mensaje por el mensajero de plataforma. Contesto más rápido cuando es por este medio, dado que si me lo mandan al correo, pues la verdad es que luego suelo tardar entre 2-3 días porque son muchos los correos que pueden llegar, y entonces en lo que estoy revisando uno por uno me puede generar mayor tiempo, ¿no? Entonces, si hay dudas, por favor, por medio del mensajero de plataforma, ahí con mucho gusto los voy a poder atender hasta incluso de manera inmediata, ¿no? Para que ustedes no se queden con esa duda durante 2 o 3 días que puede generar el atraso que es por medio de correo. Como tercer punto, de manera general, es que también la recomendación es que, como ustedes ya me imagino que ya navegaron en los recursos de módulo 9, actividades, y la mayoría de estas actividades integradoras son de descargar algún documento. Por lo regular suelo pedir que hagan una carátula en cada una de estas actividades, pero por esta ocasión, porque son documentos descargables, únicamente les pido que pongan su nombre en la parte superior derecha, el nombre de ustedes, y con eso será suficiente. Ahorita que entremos a ver las actividades, ahí les voy a ir mostrando. Entonces, esos son los puntos generales: horario de atención, mensajes por medio de plataforma. Y para los que no escucharon al inicio, únicamente fue una cuestión de sentirse orgullosos de pertenecer a este gran sistema educativo llamado Prepa en Línea CEP. Pues bien, vamos a iniciar con los puntos importantes que tendremos a realizar en esta primer semana. Como ustedes ya saben, pues el módulo 9, que es el que estamos nosotros ya teniendo, va a estar dividido, o más bien se va a llamar módulo 9 Sociedad Mexicana Contemporánea. Ya les había comentado, tiene que ver con Historia de México 1, con la cuestión de desde la época prehispánica hasta nuestra actualidad. Tiene este módulo 9 un propósito formativo, que es analizar los principales acontecimientos de nuestra historia, desde la época prehispánica, pasando por la conquista, pasando por el virreinato, hasta la formación de nuestro Estado-Nación. ¿Sale? Entonces todo eso lo vamos a estar viendo. Hagan de cuenta que estamos realizando una línea del tiempo desde nuestra época prehispánica hasta nuestra actualidad. Este módulo va a estar dividido por 3 unidades. La unidad 1, titulada Del México prehispánico al virreinato. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver aquí? Los principales periodos de nuestro país, o de la historia de nuestro país en la época prehispánica, que son el preclásico, el clásico, posclásico, y qué culturas prehispánicas estuvieron en cada uno de ellos. Principalmente las culturas pues más importantes o más reconocidas pues son los mayas, los teotihuacanos, los zapotecas, los mexicas o aztecas, los toltecas. Vamos a ver su ubicación geográfica, cómo se organizaban, cuáles fueron sus principales características. Pasaremos de las culturas a un acontecimiento de gran importancia en nuestro país, que es la conquista a mano de los españoles hacia nuestras culturas y hacia nuestro territorio. Entonces aquí tenemos que ver una cuestión muy importante, que es la evangelización de nuestro territorio. Recordemos que la historia de nuestro país dice que hubo 2 tipos de conquista, ¿no? La conquista militar y la conquista espiritual, que dio origen
a la implementación de la Iglesia o de la religión católica como la principal, valga la redundancia, la principal religión en nuestro país, ¿no? Haciendo de lado pues las cuestiones de celebración de dioses, de sacrificios y todo ese tipo de cuestiones que vimos. Vamos a ver la consolidación del virreinato y las llamadas reformas borbónicas. Todo esto lo vamos a ver en esta primera semana. Entonces, todos los recursos que ustedes tienen están ligados a estos 6 temas que vamos a ver en la unidad 1. Podremos decir, son muchos temas, sí, pero los recursos nos van a ayudar aquí me manda un mensaje su compañero Benjamín, que no puede entrar a la liga que mandé de Zoom. Pues bueno, Benjamín, si me vas a escuchar en la sesión, comenté al inicio que tuve problemas con Zoom y que por eso voy a hacer la sesión grabada para que ustedes la puedan tener y verla en el transcurso de la semana sin ningún inconveniente. ¿Salen? Entonces ahí una disculpita que le pido a Benjamín. Entonces, son esas unidades las que vamos a ver. ¿De qué va a tratar el módulo? ¿Sale? ¿Cuáles son los puntos importantes? Ya vimos la unidad 1. ¿Qué actividades van a entregar ustedes en el transcurso del módulo? También ya saben, en la semana 1 van a entregar sus 2 actividades integradoras, que la verdad es que relativamente son muy sencillas. ¿Sale? Semana 2, otras 2 actividades integradoras junto con su actividad socioemocional o de habilidades socioemocionales. Recuerden que estas actividades de habilidades socioemocionales, la encargada de llevarlas o de calificarlas, pues es su tutora, que yo me imagino que también ya se puso en contacto con ustedes. Semana 3, 2 actividades más. Y como ya saben, la semana 4 es la semana más pesada. ¿Por qué? Porque tendrán que entregar su proyecto integrador con un valor del 30%, tendrán que participar en su foro de integración, tendrán que realizar su actividad de autoevaluación y su segunda actividad de habilidad socioemocional, además de las actividades en plataforma, que son las actividades formativas que ustedes van a realizar durante el transcurso de las 4 semanas. Eso es lo que vamos a evaluar o lo que les voy a evaluar. Si les seguimos más abajo, los tiempos de entrega, ya saben, entregan el lunes, miércoles o jueves, a más tardar estará entregado, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a calificar. Pero bien, ya vimos que el módulo es México, sociedad contemporánea. Pero ¿qué dice el módulo? Lo importante, también les comento que ustedes chequen todos los recursos. Yo no los quiero revolver con tanta información. Finalmente la historia no me lo dice, es algo que ya pasó, que no podemos modificar, simplemente hay que recordar. Entonces, la información que viene en los recursos de la plataforma es más que suficiente, más sin embargo, yo les he mandado ya un material de apoyo. En la sección de avisos dice material de apoyo para la actividad integradora 1 y material de apoyo para la actividad integradora 2. Es importante que ustedes estén checando esta sección de avisos, porque ahí procuro subir material que considero les va a ayudar en sus actividades integradoras o en sus foros. Entonces, vamos a ver este video de introducción al módulo. ¿De qué va a tratar nuestro módulo? Yo espero que ya lo hayan visto, y si no, ahorita lo vamos a recordar. Módulo 9. Introducción. El México actual es producto de procesos históricos de los cuales surgieron diversos proyectos que contribuyeron al establecimiento paulatino de estructuras económicas, políticas, sociales, religiosas y culturales, y que forjan nuestra identidad nacional. Iniciaremos este recorrido histórico en la época prehispánica, en que se distinguen las zonas culturales de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Como recordarás, en esta última región se desarrollaron las grandes culturas que forman parte importante del patrimonio cultural y la diversidad en el país. El final del periodo prehispánico se presentó tras el choque cultural con España durante la conquista, con lo que comenzó la mezcla cultural y la imposición de una ideología por medio de la evangelización y la violencia del virreinato. Ante las injusticias a las que se sometió a los habitantes de la Nueva España,
Estos reclamarían su independencia, con lo que lograron formar el Estado mexicano. Esto constituyó solo el inicio de los conflictos armados en México, pues vendrían las intervenciones, la guerra de reforma y la pérdida de territorio. Con el triunfante liberalismo comienza el porfiriato, que por un lado trajo consigo la modernización y por el otro lado acentuó la injusticia y la desigualdad, a las que el pueblo hizo frente mediante la revolución. Entre los logros más destacados de esta se encuentra la Constitución de 1917. La época posrevolucionaria trajo consigo la institucionalización de México y nuevos proyectos, entre ellos el cardenismo, el cual establece la reforma agraria y la expropiación petrolera. Finalmente, el México contemporáneo trajo movimientos sociales, así como la globalización, que planteó nuevas problemáticas. Como ves, ha sido un largo camino que debe estudiarse a detalle para conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Bien, ojalá que este video les haya ayudado, y si es necesario, pues que entren y que lo vean las veces que sea, para que pueda quedar más claro lo que vamos a hacer. Si vieron, el video es prácticamente una línea del tiempo, ¿no? Desde acontecimientos muy importantes y valiosos en nuestra época o nuestra historia como Estado-nación, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo. Ahora ya, entrando de lleno a nuestra semana 1, que ya inició el lunes 24 de febrero y que concluirá el domingo 1 de marzo. Vamos a ver en esta semana la unidad 1 del México prehispánico al virreinato. ¿Cuál es la primera recomendación para la semana? Que revisen todos los recursos que aquí se les está dando, porque cada uno de ellos tiene que ver con sus actividades integradoras, que finalmente ustedes es lo que van a realizar. Entonces es importante que vean todos, que descarguen su guía. La guía les va a decir, el nombre lo dice, a guiar para qué actividades realizar en cada uno de los días, desde lunes a viernes, para que no se les haga tan pesado la realización de las actividades. Hay recursos descargables en PDF, como el de Mesoamérica, culturas prehispánicas y las características principales de la monarquía hispánica o española, ¿sale? Entonces vean todos los recursos. El primero, el contenido, áreas culturales. Si checan, este contenido está ligado a la primera actividad integradora, ¿sale? Porque ahí les va a pedir características de las áreas culturales de nuestro país, que es Aridoamérica, Oasis América y la más importante, Mesoamérica, ¿sí? Aquí les va a decir, o les va a dar una pequeña explicación de lo que fue este territorio o esta área geográfica, lo podemos hacer o lo podemos decir así, que ocupó la mayor parte de nuestro territorio. Incluso si hacemos un poquito de memoria, Mesoamérica iba, vamos a ponerlo así, de la mitad de nuestro territorio hasta Centroamérica, que ya después hubo cierta independencias en países centroamericanos, pero era la parte más amplia, más diversa, incluso con con fauna y flora muy variada, que esto hizo que dentro de este territorio quedaran o se asentaran las principales culturas que nosotros conocemos. Entonces aquí ustedes van a entrar y van a ver todo lo que, o los puntos importantes de cada una de las áreas culturales, ¿no? Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Pues que ustedes vean y verifiquen que los recursos son importantísimos. Si nos vamos a cada uno de ellos, pues entonces verán cuál es la importancia o qué tiene que ver cada uno de estos recursos con nuestra historia, ¿no? Otro recurso, la guerra y el sacrificio de los mexicas. También, si hacemos un poquito de historia, pues el sacrificio era una actividad predominante en nuestras culturas, pero los mexicas junto con los mayas eran considerados los más salvajes de alguna manera. Incluso los mexicas un poco más, ¿no? Que ellos sacrificaban animales o humanos y que los ofrecían a sus deidades o a sus dioses,
¿sí? De alguna manera las culturas se identificaban o tenían semejanza porque aunque veneraban a un mismo dios, por ejemplo a Tlaloc, pues le ponían, a lo mejor los mayas le llamaban de otra manera, ¿sale? Entonces es importante ver todos esos recursos que ustedes les va dando, ¿no? Y finalmente la información es variada, es completa, y lo importante es que estén ustedes revisando. Al momento de que estén haciendo su actividad integradora, ustedes ven el tema y dicen, en el recurso de Mesoamérica voy a poder checar o lo voy a ver lo que me está pidiendo la actividad integradora. Entonces, importante, revisen los recursos. Viene un video también que es titulado La caída de Tenochtitlan. A mí me gusta mucho ponerles los videos porque siento que son más explicativos y que a ustedes les puede llamar más la atención los videos que vienen aquí, además de que son muy bien explicados, claros y concisos. Vamos a ver este segundo video de la caída de Tenochtitlan. La caída de Tenochtitlán. Yo soy Cuauhtémoc, un guerrero mexica, y hoy les contaré cómo fue la conquista de la gran Tenochtitlán. El primer día que vi a los extranjeros fue a principios de noviembre de 1519, cuando llegaron a Tenochtitlán. Les dimos la bienvenida con obsequios, ya que nuestro jefe, Huey Tlatoani Moctezuma, creía que los españoles eran enviados del dios Quetzalcóatl. Todo iba bien con la visita de los extranjeros, hasta que un día le informaron a Cortés que algunos soldados españoles habían muerto debido a una batalla entre mexicas y totonacos, quienes eran aliados de él y su gente. La reacción de Cortés fue quemar a los guerreros mexicas que mataron a los españoles y apresar a Moctezuma junto con su hermano Cuitláhuac, diciendo que ellos habían orquestado el ataque contra los totonacas. En esos días se suscitó un nuevo conflicto en Veracruz, por lo que Cortés viajó hacia allá para enfrentar a un español llamado Narváez, a quien venció. Hernán aprovechó su victoria para persuadir a los soldados contrarios de unirse a sus tropas, y así triplicó su ejército. Mientras Cortés estaba en Veracruz, llegó el día de celebrar la fiesta Toxcatl, dedicada a nuestro dios Huitzilopochtli, por lo que capitanes, guerreros y sacerdotes nos reunimos en el templo mayor. El español Alvarado aprovechó nuestra fiesta para realizar la matanza de nativos, nobles y caciques, lo que provocó nuestra furia y levantamiento contra ellos. A su regreso, Cortés encontró a los españoles sitiados en Axayácatl, por lo que liberó a Cuitláhuac como un gesto de bondad que pudiera calmarnos. Pero una vez libre, Cuitláhuac se unió a mí en contra de los españoles. Cuando Cortés se percató de la situación, pidió a Moctezuma convencernos de dejar salir a los españoles, a lo que el Tlatoani accedió, con lo que perdió el respeto de los mexicas y finalmente la vida. Los españoles refugiados ya no tenían agua, ni víveres y sus municiones estaban terminando, así que emprendieron la retirada el 30 de junio de 1520, pero no tuvieron éxito, ya que los descubrimos y atacamos. La mayoría de ellos se ahogaron debido al peso del oro que llevaban. Además, perdieron armas y caballos. Hoy a ese evento se le conoce como la Noche Triste. Cuitláhuac fue nombrado Huey Tlatoani e intentó restablecer el orden de Tenochtitlán, pero murió de una enfermedad desconocida para nosotros. Así que yo, Cuauhtémoc, me convertí en el siguiente Huey Tlatoani, sin saber que sería el último de ellos. Reuní y organicé a miles de guerreros para enfrentarnos a nuestros enemigos, pero las enfermedades que ellos mismos nos habían traído, como la viruela, el sarampión y la gripa, nos debilitaron mucho. Nuestros enemigos volvieron con un gran ejército, con aliados tlaxcaltecas y totonacas. Recuerdo bien que la conquista no fue rápida. Los mexicas estuvimos de pie durante los 75 días que duró el sitio, pero no resistimos. El 13 de agosto de 1521, vi cómo caía la gran Tenochtitlán. Bien, otro video que considero muy importante, ¿no? Finalmente la caída de Tenochtitlan es catalogada como uno de los principales sucesos en la historia de nuestro país. Ustedes se han preguntado qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado.
cómo estaríamos hoy, qué tipo de cultura tuviéramos, seguiríamos con nuestras creencias, o a lo mejor otra cultura u otros países pues nos hubieran conquistado, ¿no? A lo mejor los portugueses, no sé, los franceses, entonces, o los nórdicos, ¿no? Entonces, eso, la caída de Tenochtitlan es una cuestión o un acontecimiento de verdad y indispensable en la historia de nuestro país, ¿sale? Entonces, vean los recursos, chequenlos. Tienen ustedes, siguiente punto, perdón, tienen ahí el foro aprendiendo. Ya saben para qué utilizar el foro aprendiendo. De alguna manera yo les comento, este foro aprendiendo lo vamos a utilizar para 3 cuestiones muy importantes. La primera, que es lo que les piden a ustedes, que comenten con sus compañeros acerca de las preguntas que aquí se les está mencionando. ¿Qué tradiciones conoces de la época prehispánica? ¿Qué actividades nacieron con el virreinato? ¿Cuáles son las características de estas actividades? ¿Por qué consideras que se han preservado? ¿Conoces alguna tradición que resurgiera? ¿Y por qué crees que estas tradiciones suelen perderse? Son preguntas que se les pide que ustedes contesten en este foro de aprendiendo. Vamos a utilizarlo con ese primer propósito. El segundo propósito que lo vamos a utilizar es para que todos nosotros, incluido su servidor y ustedes, suban material que pueda ser importante o que consideren que les va a ayudar para la realización de sus actividades integradoras, ¿sí? Entonces es importante que lo utilicen también para eso. Y el tercer propósito de este foro es para que ustedes también suban algunas dudas que pudieran ustedes tener. Yo lo reviso diario lo estoy revisando. Si no les contesto es porque veo que a lo mejor ponen saludos o se automotivan o motivan a los compañeros, ¿sí? Entonces por eso luego no contesto más. Sin embargo, si yo viera que es algo que me están preguntando, pues con mucho gusto ahí lo puedo contestar, y además nos va a ayudar. ¿Para qué? Porque a lo mejor no son los únicos que tienen esa duda, a lo mejor hay más alumnos que pudieran generar esa duda. Entonces, por medio del foro pues lo vamos a contestar, ¿no? Entonces son 3 propósitos generales que vamos a utilizar el llamado foro aprendiendo, que finalmente ustedes ya lo han manejado y lo van a seguir manejando, ¿sale? Entonces, entrando de lleno a las actividades de esta semana, nos vamos a ir primero con no con las de menor importancia, pero que las que considero las pueden realizar de manera rápida. Están sus actividades formativas, que es la época prehispánica y conquista y virreinato. Como ustedes ya saben, estas actividades formativas son cuestionarios que ustedes van a realizar y que les van a dar 3 intentos para realizarlas, ¿sí? Entonces háganlas de preferencia el lunes que estén ustedes haciendo estas actividades, para que ya se dediquen de lleno a sus actividades integradoras. Entonces recuerden que estas actividades formativas se van a juntar y van a dar una evaluación del 5% para todas las actividades formativas, que finalmente van a ser 6, ¿sale? Entonces realícenlas para que no pierdan esos puntos, que al final pues son las que pueden decir o nos pueden ayudar para pasar el módulo, ¿sale? Está la actividad socioemocional número 17. Recuerden que estas tienen que ver con su tutora. Aquí les va a pedir que descarguen algún material, descarguen una lectura y que la tengan ahí lista para la semana 2, ¿sale? Esto tiene que ver con su tutora. Y las actividades importantes. Actividad integradora número 1, titulada México prehispánico. ¿De qué va a tratar esta actividad integradora número 1? Está muy sencilla. Tiene el propósito de que conozcamos las áreas geográficas de América y las principales culturas, principalmente del territorio o del área geográfica de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque Mesoamérica es el área geográfica más importante y, como ya se los mencioné, donde se asentaron las principales culturas de nuestro país, ¿sí? Entonces por eso es únicamente de esa área. ¿Qué van a hacer? Lo primero que van a realizar es descargar el documento que viene aquí titulado México prehispánico. Lo van a descargar, ¿sí? Les va a dar en un formato de Word
que es el siguiente. Déjenme ver si es este. Aquí está, es este el formato que se va a descargar. Si checan, pues aquí ya viene prácticamente la presentación. Lo único que les digo es que aquí pongan su nombre. En el caso mío, Jesús Eduardo Román Sánchez, nada más. No les pido otra cosa más que su puro nombre, ¿sí? Y van a empezar a realizar su actividad. Primer punto, ¿qué van a realizar? Dice, vas a buscar información confiable sobre las áreas geográficas de América y vas a completar la tabla que se les está dando. Entonces, chequen el cuadro, son 3 columnas donde les pide de las 3 zonas, Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, la ubicación geográfica, es decir, en dónde se asentó, ¿sí? Ejemplo, Aridoamérica se asentó en la zona norte de nuestra actual República Mexicana y lo que conocemos como el sur de Estados Unidos, ¿sale? Oasis América se ubicó en la parte actual de los territorios de Arizona, Nuevo México y California en Estados Unidos, además de los estados de Sonora y Chihuahua en nuestro país. Y Mesoamérica, la más importante, su límite al norte comienza con el río Sinaloa y va a terminar prácticamente hasta los ríos de Nicaragua en Punta Arenas. Entonces vean la diferencia de territorios. Ubicación temporal, siguiente punto. ¿Qué es la ubicación temporal? Es decir, palabras concretas, en qué años existió. Y el primero, Aridoamérica, prácticamente se pobló 2500 años antes de Cristo, ¿sale? Después Oasis América, 500 años antes de Cristo, y Mesoamérica está formada o se pobló en 2500 años igual antes de Cristo, ¿no? Entonces, para que vean esa información que les está pidiendo. Después les va a pedir tres culturas tres culturas que se hayan establecido en estos territorios. Y ahí están las 3 culturas. En la primera, en Aridoamérica, pues está el Paipai, los tepecanos, los tarahumaras, los más conocidos. No es necesario que pongan estos, ustedes pueden investigar más si es que así fuera. En Oasis América se instalaron los Hohokam, los Mogollón, los Anasaki, y en Mesoamérica, pues bueno, hay muchas, ¿no? Aquí se les pone la Olmeca, la Teotihuacana y la Maya, prácticamente, ¿no? Quizá aquí podríamos poner toltecas, mexicas, ¿sí? Varias otras culturas, ¿no? También de gran importancia, ¿no? Pero bueno, las que ustedes pongan que tengan que ver con la región, no hay ningún problema. Cómo se organizaba la población en cada una de estas regiones, cuáles eran sus principales características, después qué actividades hacían sus habitantes, cuáles eran sus principales actividades, ¿no? Ejemplo, Mesoamérica pues eran campesinos, ahí se pone sacerdotes, finalmente había sacerdotes también en las culturas prehispánicas, eran guerreros, eran artesanos, tenían cierto linaje, eran comerciantes, ¿vale? Acuérdense que las principales actividades pues era el trueque o los tributos, ¿no? Los que realizaron el mayor, o los que tenían o subsistían acerca del tributo, pues eran principalmente los aztecas o mexicas, como los conocemos. Entonces van a llenar estos cuadros tal y como se les está pidiendo. Después, el cuadro 2, van a elegir 3 culturas de Mesoamérica y completar la tabla. En este caso, pues se elige Olmeca, Maya y Teotihuacana. De cada una de ellas van a poner en dónde se ubicó geográficamente, en qué periodo o ubicación temporal, periodo preclásico, etc. ¿Sale? Cada una de ellas. Política, cómo estaban organizados políticamente, cuáles eran sus principales cuestiones administrativas, políticos, sociales. Entonces todos esos puntos ustedes lo van a investigar, y cómo estaba organizada su sociedad y qué cultura es la que ellos tenían, es decir, a quién veneraban, qué arte realizaban, todo ese tipo de cuestiones culturales.
qué religión tenían. Prácticamente todas las culturas mesoamericanas practicaban una religión politeísta. ¿Qué es politeísta? Que veneraban a muchos dioses, ¿sale? En algunas, si bien, por ejemplo, el dios de la lluvia con los mexicas era Tlaloc, y a lo mejor con los mayas tenía otro nombre, Chac, ejemplo, pero finalmente era el mismo dios, solo que cada cultura le puso el nombre que así tuvo a bien poner, ¿no? Ejemplo de un legado patrimonial, es decir, ¿qué nos dejaron cada una de estas culturas? ¿No? Si ponemos mexicas, pues a lo mejor el calendario. Si fueron los mayas, a lo mejor la astronomía. Si fueron los olmecas, a lo mejor su arquitectura, ¿sí? Entonces, ¿qué legado nos dejaron de manera patrimonial? Si fueron los teotihuacanos, pues a lo mejor podríamos poner Teotihuacán, ¿no? Con trazos exactos, igual la arquitectura, la cerámica, los mayas, la matemática. Entonces, ¿qué nos dejaron de legado cada una de estas culturas? Y no se les olvide poner sus fuentes de consulta, ¿sale? Es importante que pongan fuentes de consulta. Ojo, si su fuente de consulta va a ser los recursos de prepa en línea, pues ustedes tendrán que poner recursos vistos en prepa en línea, ¿sale? Únicamente, ¿sí? Es lo que van a poner prácticamente, no otra cosa más que eso, ¿no? Recursos vistos en prepa en línea, semana 1. Entonces yo ya sabré que ustedes investigaron en estos tipos o en los recursos que les está dando la plataforma, ¿sale? Entonces chequen, una vez que ya llenen su trabajo, pues lo van a subir a la plataforma, ¿sí? Hasta ahorita, con la nomenclatura que se les da, ahí no hay tanto problema. Hasta ahorita veo que hay poca entrega, hay únicamente 8 trabajos enviados. Están calificados 6, me faltan los 2, me imagino que apenas los mandaron hoy. Entonces, pues a más tardar mañana estarán calificados. Entonces, pues sí les pido que agilicen la entrega de los mismos, ¿no? Por experiencia, luego sábado y domingo se satura la plataforma, no alcanzan a subir sus actividades integradoras, aunque ya las tengan realizadas, o las suben a las 11 de la noche y la plataforma lo está visualizando a lo mejor hasta las 12 y media, y esto impide que nosotros veamos que ya subieron su actividad. Entonces la recomendación es esa. Finalmente no está tan complicada la realización de esta actividad integradora número 1. Ojo, en la sección de avisos está el material de apoyo que ya les mandé. Es una pequeña presentación que hago en una escuela presencial precisamente del tema. Entonces voy a tratar de abrirla para que la podamos visualizar de manera rápida. Aquí prácticamente en este material viene pues las áreas culturales, ¿no? Yo considero que les va a ayudar mucho que ustedes revisen este material que les subo. Les comento también, mañana voy a subir otro material que también considero les puede servir. Estoy viendo si probablemente sea un video, ¿sí? Entonces, pues ahí va a estar el material para que ustedes lo tengan. Entonces, este es el material que les mandé. Dice Historia de México, periodos culturales, mapas de la región, oasis, Arido y Mesoamérica. La siguiente es características de Oasis América. Ahí la tienen, ustedes pueden sacar ahí la información. Características de Arido América, igual pueden sacar ustedes la información que se les está dando. Después está Mesoamérica, que también ahí vienen las características que a lo mejor pueden ayudar. Después la siguiente diapositiva es un cuadro conceptual donde viene los tres periodos, ¿no? Preclásico, clásico y posclásico. Cuáles son las principales culturas que había en cada una de ellas, los años en que abarcó, ¿sale? Para que chequen ustedes, esto les va a servir muchísimo. Y después les pongo el preclásico,
Sí, considero que es el más importante, por eso hice esa pequeña presentación. Después ya viene la cultura olmeca, de qué trató, sus características, quiénes fueron los olmecas, el territorio en donde se asentaron. Podemos ver, ¿no?, los estados donde estuvieron, que es Veracruz y Tabasco, periodo de existencia, en qué periodo estuvieron los olmecas. Ahí tenemos que acordarnos que los olmecas tuvieron 3 periodos titulados tal y como son: Olmeca 1, Olmeca 2 y Olmeca 3. Y aquí vienen los años en los que ellos se asentaron. ¿Sale? Organización social, política. ¿Sale? Entonces viene de los olmecas sus deidades, el jaguar, el Quetzalcóatl, Huehueteotl. Vienen los centros ceremoniales. ¿Sale? Arte y cultura, causas de la desaparición, el periodo clásico, y después viene la cultura teotihuacana, la ciudad de los dioses, Teotihuacán. ¿Cuál es el origen del nombre? ¿En dónde se ubicó? Todos, creo que los que vivimos en el centro del país, pues en algún momento hemos visitado las pirámides de Teotihuacán, ¿sí? Y vemos que son unas grandes estructuras arquitectónicas, y luego nos preguntamos cómo hicieron para construir esas pirámides. Entonces también viene toda la información de esta cultura, ¿sí? Aquí vemos una imagen de las pirámides y vemos la perfección en la que estaban construidas, ¿no? Y aquí yo les aporto ahí una cuestión importante, que la pirámide del Sol es la segunda más alta en el mundo. Primero nos gana la pirámide de Giza en Egipto, y después sigue Teotihuacán con 74.98 metros, ¿no? Entonces, para que vean la importancia de nuestra cultura y de lo que luego pues nos dejamos de ver por otro tipo de cuestiones, y a lo mejor estamos queriendo imitar o queriendo estudiar otras culturas extranjeras, cuando la nuestra pues es muy rica y muy vaga en conocimientos, ¿no? Entonces esto es lo que yo les estoy subiendo para que puedan ustedes visualizarlo, ¿sale? Entonces revísenlo, creo que les va a ayudar, creo y considero que así va a ser en su actividad integradora, ¿sale? Después pues eso es de la actividad integradora 1. Después nos vamos a la actividad integradora 2, titulada Antes y después de la caída de Tenochtitlan. Palabras concretas: cómo estábamos antes, o cómo estaban las culturas prehispánicas, y qué pasó después de la caída de Tenochtitlan. ¿Qué hubo? ¿Qué acontecimientos hubo? ¿Qué van a hacer aquí? Van a ser prácticamente como un tipo de línea del tiempo, un orden cronológico de eventos que contribuyeron a la conquista de nuestro país, y después de la conquista, la implantación del virreinato de la Nueva España. Acuérdense que después de llamarnos Tenochtitlan, pues prácticamente Mesoamérica se llamó el virreinato de la Nueva España, ¿Qué van a entregar? Igual van a realizar o van a descargar el documento titulado Antes y después de la caída de Tenochtitlan, y el documento que ustedes van a abrir es el siguiente, que estamos ahí visualizando. Igual ya viene la presentación, le tendrán que poner su nombre únicamente y empezar a contestar. ¿Qué van a hacer? Dice aquí, van a colocar fechas y eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideres más importantes. Ustedes van a agregar en las filas que quieran de la tabla, ¿sale? Y van a poner imágenes que ilustren los eventos que ustedes han elegido, ¿sale? Dice aquí que no es necesario que cada suceso esté ilustrado, es decir, no es necesario que todos los sucesos tengan imagen. Más sin embargo, la recomendación para darle una buena presentación y diseño al trabajo, pues es que sí pongan imágenes de cada suceso. Más sin embargo, no es necesario. Aquí pongo algunos sucesos: 19 de octubre, ¿qué pasó? 8 de abril, las expediciones de Cortés hacia nuestro país, que fueron antes, cuando se funda el primer asentamiento de los españoles, la llamada Villa Rica de la Veracruz,
realizada por Hernán Cortés, el primer poblado de alguna manera español. Después, cuando emprenden la marcha hacia Tenochtitlan, la llamada Ruta de Cortés, después la primer gran matanza, ¿no?, de Cholula que hizo Hernán Cortés, cuando Moctezuma lo recibe, bien, varios eventos que ustedes van a poder seleccionar. Una vez que hagan estos eventos, recuerden, son antes de la conquista, durante y después de la conquista. ¿Sale? Segundo punto dice, van a responder y reflexionar cómo ocurrió ese choque cultural, qué papel desempeñó la evangelización y la violencia en la conquista. Aquí prácticamente vamos a empezar, o van a contestar cómo esa evangelización finalmente dio pie a la verdadera conquista. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Qué frailes llegaron, los franciscanos, a nuestro territorio y empezaron esa conquista espiritual, ¿no? De alguna manera inculcar la religión católica en nuestro territorio. Ustedes van a poner cómo ocurrió ese choque cultural y cómo la evangelización o la religión católica tuvo mucho que ver con esa cuestión. Tercer punto, van a señalar las características económicas, sociales, políticas y culturales que tuvo ya el virreinato de la Nueva España. Acuérdense que se da la conquista y se funda el virreinato de Nueva España. ¿Qué política tenía? ¿Qué cuestiones culturales? ¿Qué cuestiones sociales? ¿Sale? Y ¿qué influencia tuvo las llamadas reformas borbónicas? Acuérdense, o más bien les comento, las reformas borbónicas se nombran así porque hubo un periodo de reyes españoles que tenían una tendencia hacia unos reyes anteriores que eran los Borbones, ¿sí? Entonces por eso se les da ese nombre de reformas borbónicas, ¿sí? Dice aquí que durante la colonia España fue gobernada por dos familias que estuvieron al frente, empezada por el rey Carlos II y que heredaron el trono entre 1701 a 1821 con esas tendencias de reyes, con esta cuestión de los Borbones. Entonces van a poner cuáles eran las características de la política y cómo influenciaron estas reformas, tanto en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. ¿Sale? Con eso ustedes van a concluir esta actividad. Si checan, igual, fuentes de consulta, hay que poner sus fuentes de consulta porque es necesario, si no, pues a lo mejor estaríamos incurriendo o estaría yo pensando que es plagio. ¿Sale? Si es lo mismo, si son de los recursos de prepa en línea, pues le harán igual que ya lo hemos mencionado en la actividad 1, fuentes de consulta, recursos prepa en línea, semana 1. ¿Sale? Entonces, tienen mucha información. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. Están muy sencillas. Aquí hay una muy poca participación, únicamente 2 alumnos las han subido. Entonces pues sí les recomiendo, ¿no?, que pues ya agilicen las entregas, ¿no?, para que no haya ningún inconveniente. Pues bien, finalmente perdón, antes de que terminemos, también está el material de apoyo para la actividad integradora 2. También es una pequeña presentación que les mando, igual de las clases presenciales en la escuela donde imparto la materia, y que considero también que les va a ayudar, ¿no? Vamos a verla ya de manera rápida. Esta se está abriendo. Empieza con el tema de la colonización española, es decir, prácticamente después de la conquista, cómo estaba dividida de manera administrativa el virreinato, quién fue el primer virrey, todo ese tipo de información que viene, quién era el gobernador, qué eran los cabildos, cómo estaba dividida la sociedad en Nueva España, con españoles, criollos, mestizos, indígenas, qué era la encomienda. ¿Sale? Entonces van a encontrar aquí también mucha información, cuáles eran las actividades económicas de la Nueva España. Entonces pues chequenlo, revísenlo, les va a ayudar mucho cómo estaba dividido, cómo se dividió ya el territorio mexicano por reinos. ¿Sale? Entonces viene mucha información que considero es muy importante y que les va a servir a ustedes. Entonces ese es el material de apoyo para actividad integradora 2. Mañana subiré, yo espero que sí sea mañana,
algún otro material para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Entonces, pues prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo en esta semana 1. Yo espero que pues que las actividades se les hagan amenas, que si tienen dudas, por favor no se queden con ellas, mándenme mensaje, de verdad que trato yo de contestarlo de manera pronta, rápida, para que ustedes puedan seguir con sus actividades. Vuelvo a decirles, por medio del mensajero de plataforma será más rápido y pues visualicen, ¿no?, que son actividades que únicamente generan una investigación y que en los recursos, prácticamente aquí en los recursos, ustedes tienen toda la información necesaria para la realización de sus actividades y complementamos con los materiales de apoyo que les mando, pues con eso ustedes podrán realizar su actividad integradora para que saquen prácticamente el 100% de la calificación. Por favor, antes de subir su información o su trabajo o su actividad, revisen su redacción y ortografía para evitar tener errores de ese índole. Pues bien, con esto terminamos esta sesión síncrona de semana 1. Les comento, quedará grabada, en un rato ya les mando la liga para que puedan visualizarla, y dudas que tengan, por favor mándenme mensaje. Dudas de actividades integradoras, manden mensaje también a su tutor. Si tienen dudas de cuestiones tecnológicas o de trámites, pues para eso está el tutor, para que les pueda ayudar en cada una de sus actividades. Pues les agradezco mucho, buenas noches, y estamos en contacto durante las 4 semanas para cualquier duda o comentario que ustedes puedan generar. Se despide su facilitador, Jesús Eduardo Román Sánchez. Espero que esta información les sirva. Muchas gracias y buenas noches.